En el antiguo Egipto floreció la civilización más admirada y avanzada de la historia. Todos la conocemos por sus impresionantes y colosales construcciones, algunas de ellas enigmáticas y misteriosas. Pirámides, templos, tumbas, esfinges. Sus geniales arquitectos también realizaron obras sorprendentes en el subsuelo, no solo en superficie. La más impresionante la encontramos a 19 kilómetros al sur de El Cairo, junto a la pirámide escalonada de Saqqara. A 12 metros de profundidad encontramos un impresionante complejo laberinto de túneles, excavado directamente en la roca caliza, de 200 metros de longitud, que contiene 24 sarcófagos gigantescos de granito, cada uno de un peso descomunal, de 80 a 100 toneladas, repartidos por diferentes salas. Es increíble comprobar que están cortados y tallados milimétricamente, así como pulidos magistralmente. Este asombroso complejo es conocido como el Serapeum de Saqqara. Pasa casi desapercibido para turistas y visitantes. Es un gran desconocido. ¿Pero por qué? Debido a que los arqueólogos oficiales prefieren evitar dar información sobre este lugar, ya que por su complejidad arquitectónica podría hacer tambalear los cimientos de la historia oficial. Permaneció oculto bajo las arenas del desierto hasta el año 1850, que de forma casual el egiptólogo francés Auguste Mariette lo descubrió mientras exploraba los alrededores de la pirámide de Saqqara. Se topó con la cabeza de una pequeña esfinge, semienterrada en una duna. Al retirar toda la arena, bajo esta había un cúmulo de enormes rocas. Las retiró con explosivos y localizó una entrada que daba paso al subsuelo. Continuaron retirando arena para abrirse paso y accedieron a unos túneles que formaban un misterioso laberinto, de una longitud de 200 metros. A sus lados fueron apareciendo 24 salas, y para su sorpresa, cada una albergaba un sarcófago gigantesco de granito. Pero ahí no acabaron las sorpresas, pues 23 de estos sarcófagos estaban semiabiertos, y solo uno lo encontraron cerrado. Decidieron abrirlo, quedando atónitos al comprobar que lo habían cerrado herméticamente, haciendo el vacío en su interior. Y otra inquietante sorpresa fue que al inspeccionar su interior comprobaron que no había nada. Los arqueólogos y egiptólogos encargados de estudiar esta enigmática construcción están desconcertados. Después de muchos estudios estimaron que este laberinto pudo ser construido hace unos 3.300 años, en la época del faraón Ramsés II. Sin embargo, otros piensan que los antiguos egipcios se lo encontraron allí y que lo reutilizaron para sus intereses. Este laberinto tiene 200 metros de longitud, unos 3 metros de ancho y 4,5 metros de altura. Las salas que contienen estos sarcófagos tienen de 9 a 11 metros de largo y de 4 a 6 metros de ancho. Cada gigantesco sarcófago está hecho de granito en una sola pieza, con un peso de 80 a 100 toneladas. De largo miden unos 4 metros, de ancho 2,3 y tienen una altura impresionante de 3,4 metros. Para cerrarlos en la parte superior usaron tapaderas hechas en granito de unas 15 toneladas de peso. El habitáculo interior es descomunal, con una capacidad de 8 metros cúbicos. Los cerraron herméticamente e hicieron el vacío en su interior. Están tallados de forma magistral, con unos bordes y unas esquinas realizados de forma milimétrica, una construcción asombrosa por su perfección. Destacar algo casi increíble, y es que su interior presenta un pulimentado sorprendente. Nos podríamos reflejar en sus paredes como en un espejo. Esta precisión con la que los realizaron indica que sus antiguos constructores, fueran quienes fueran, debieron tener unos conocimientos muy avanzados de arquitectura, geometría, cálculo, física. Supongo que la mayoría de vosotros os habréis hecho alguna de estas preguntas. ¿Cómo consiguieron extraer y transportar estos bloques de granito en una sola pieza de 100 toneladas de peso desde la cantera de donde proceden en Asuán a 700 kilómetros al sur de Egipto? ¿Dónde están las herramientas tan sofisticadas que debieron utilizar para realizar estos complejos y milimétricos trabajos? ¿Cómo lograron introducir estos gigantescos sarcófagos en ese laberinto subterráneo a 12 metros de profundidad y desplazarlos por sus estrechos y angostos túneles?
¿Para qué se construyeron? ¿Con qué función? Recordemos que estaban todos vacíos. Tanto trabajo y esfuerzo, ¿para qué? Los egipcios en aquella época disponían de herramientas muy básicas y elementales, hechas de bronce, madera, cobre, hierro, marfil, piedra, hueso. En la actualidad, con nuestra tecnología, sería imposible realizar esta descomunal construcción. Entonces debemos plantearnos quiénes fueron sus autores. ¿Qué civilización? ¿Fueron realmente los antiguos egipcios? Voy a enumerar las teorías planteadas por diversos autores, arqueólogos, historiadores, estudiosos, aficionados y por amantes del misterio, para dar cabida a todas. Primera, la que sostienen los arqueólogos tradicionales. Sería una necrópolis para albergar las momias de sus adorados toros apis, después de su muerte, considerados por los egipcios como dioses. Las teorías alejadas de las ciencias oficiales dan otra serie de explicaciones. Que se podría tratar de una necrópolis de enterramiento de una raza de gigantes, los Nephilium. La Biblia en el Génesis los menciona. Jamás se han encontrado restos de estos seres gigantes en ningún lugar de nuestro planeta. Más bien se trata de leyendas antiguas sin ninguna base científica. Otros exponen que se trataría de sarcófagos energéticos y mágicos, que al estar hechos de granito, que es una fuente de emisión de radiaciones, y cerrados herméticamente, se utilizaron como espacios de transición para que las momias allí depositadas de los faraones pudieran transitar de lo terrenal a lo eterno. Así se explica que no se haya encontrado nada en su interior. Que fuera construido por una civilización muy anterior a la nuestra, con conocimientos tecnológicos muy avanzados, que pobló la Tierra hace cientos de miles de años y que desapareció de la faz de nuestro planeta sin dejar rastro, debido a cataclismos planetarios, grandes terremotos, volcanes masivos, impacto de un enorme meteorito. La teoría menos aceptada es la que defienden los amantes de la ufología, muy alejada de las teorías convencionales, y es que fuera construido por seres de otros planetas que habitaron la Tierra hace miles de años. ¿Pero para qué? Mi opinión es que ninguna de estas teorías resuelve quién es, cuándo y para qué fue construido este laberinto, pues estos sarcófagos estaban vacíos, no se encontró nada en su interior, ni siquiera en el que estaba herméticamente cerrado, y no había sido abierto jamás. Aquí hay algo que a día de hoy desconocemos. El puzzle de la historia antigua está incompleto, falta un eslabón perdido y desconocido que nos pueda ayudar a comprender de manera lógica esta construcción y otras repartidas por todo nuestro planeta, como las inmensas pirámides, monumentos mayas, aztecas, etc., con miles de años de antigüedad. Para finalizar, os agradecería que dejarais en los comentarios qué teoría os convence de las expuestas, o si pensáis que puede haber otra explicación que no hemos mencionado. Si te ha gustado la información entregada, te agradecería que te suscribieras al canal para así poder seguir adelante con este proyecto.